Hola a todos. Aquí una vez más para compartirles una reflexión sobre el año litúrgico. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar en este momento? Pues eso, del año litúrgico, aprovechando la circunstancia de que hoy comenzamos un nuevo año litúrgico. Y lo voy a desarrollar a través de tres procesos o etapas. Una es la etapa de la creación, la otra es la etapa de la historia y la tercera etapa sería la etapa del misterio de salvación para mí y para el mundo. Desde esas tres etapas voy a intentar explicar qué es el año litúrgico y cómo se ha desarrollado para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor y no solamente eso, sino que podamos sobre todo celebrarlo y vivirlo de una manera más intensa con provecho para nuestra alma. Estamos en el tiempo de Adviento, lo empezamos hoy domingo y en este primer domingo de Adviento se nos lanza también hacia el futuro, pero un futuro que es final, un futuro que es final lleno de esperanza, porque aguardamos la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a decir que el año litúrgico está entre Jesús, Alfa y Omega. Y aquí está este crucificado con los signos también de la resurrección, esa luminosidad que parte también en las nubes, ¿verdad? Significando el cielo de la muerte, que no va a ser la última palabra del misterio, sino de la resurrección. No es fácil explicar en breve lo que yo quisiera decirles en el día de hoy. Voy a intentarlo hacerlo de una manera lo más sencilla posible, pero sin desvirtuar el sentido profundo de lo que hoy celebramos e iniciamos en nuestra iglesia. Año litúrgico. Cuando alguien habla del año litúrgico, dice, bueno, ya sabemos, el año litúrgico empieza con el Adviento, sigue con la Navidad, después viene el tiempo ordinario, después entrará la Cuaresma, después entrará la Pascua y hasta el día de Pentecostés en el que volveremos al tiempo ordinario otra vez. Y entre este ciclo que llamamos el litúrgico, que se va repitiendo y repitiendo año tras año, están también las fiestas. Las fiestas de la iglesia, las fiestas de los santos, las fiestas que quieren resaltar algún misterio específico de nuestra fe, como la fiesta de la Sagrada Familia, como la fiesta de la Santísima Trinidad, como la fiesta también de algunos de los apóstoles importantes y evangelistas, fiestas de mártires, fiestas patronales, y así se va desarrollando el año litúrgico y así empezamos un año y terminamos otro año. Y hay como una tensión, hay momentos más fuertes, hay momentos más intensos y hay momentos que podamos decir más relajados y eso se adapta también a nuestra psicología. ¿De dónde viene el año litúrgico? ¿Y qué celebramos y por qué celebramos estos ciclos anuales que pareciera que se repiten y que se repiten, pero que no es repetición cíclica como los misterios de las mitologías antiguas, sino que es un ciclo en ascenso continuo hacia el final que celebramos en el día de hoy. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde va a haber la resurrección de todos los muertos, el juicio final y la sentencia definitiva de salvación o de condenación. Ahí tenemos el alfa y el omega. En esa historia que no sabemos cuándo se va a terminar, que no nos toca a nosotros conocer la hora, pero que sí, o para la que tenemos que estar precisamente preparados, alerta, vigilantes, en vela, para que no nos pille por sorpresa.
Este año litúrgico sigue también los procesos naturales, ese proceso natural del sol y la luna, el sol y la luna que han sido mitificados, deificados en la antigüedad y que se han cargado de significado histórico en la revelación. Un significado histórico que va a coincidir con una liberación, con lo que llamamos nosotros y conocemos con el nombre de la Pascua judía, que se ha transformado en la Pascua cristiana. Misterio de liberación de la esclavitud a la libertad en busca y en camino hacia la tierra prometida, que se ha convertido en salvación de nuestros pecados por medio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga. Y diremos en nuestras celebraciones, sobre todo en la Eucaristía, este es el misterio de nuestra fe. La creación, hecha historia de salvación, se convierte para nosotros en un misterio de fe acogido, celebrado y transformador de la historia presente en camino hacia la tierra prometida definitiva. Y ese es el ciclo de los años litúrgicos en nuestra vida, en toda la historia de la humanidad. Presencializar ese misterio grande de creación, ese misterio grande de salvación, ese misterio grande de transformación hasta la plenitud final. El año litúrgico va a ser recorrer ese camino. Empieza el año litúrgico y nos recuerda en el tiempo de Adviento que es el solsticio que tendrá, su culmen en el solsticio de invierno con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos decir, ¿es ahí donde empieza el año litúrgico cristiano? Empieza como año nuevo, pero no es el centro del misterio. El centro del misterio es la Pascua. Los primeros cristianos empezaron a predicar en primer lugar que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, a denunciar a aquellos que lo han crucificado, pero Dios lo ha constituido Señor, sentándolo a su derecha, y vendrá al final de los tiempos como juez del universo. Y ese es el misterio central que los cristianos celebraban cada domingo, llamándolo el Día del Señor. ¿Y por qué Jesús resucitó en ese momento? Lo podríamos decir, ha sido algo arbitrario, ha sido algo que pasó así por casualidad. Y ahí vemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay otro momento que converge con el misterio pascual, que es la Pascua judía. La Pascua judía que se celebraba en el 14 de Nisán. El 14 de Nisán era cuando confluían el sol y la luna, decían, ¿verdad? El sol como padre, la luna como madre. La luna queda embarazada del sol para dar a luz la nueva vida y entra así el nuevo periodo temporal de la primavera, donde todo renace. Y ese es el elemento cósmico. Sabemos que todo el año está dividido, tal como lo conocemos nosotros, precisamente por el sol y la luna. El sol es aquel que está marcando los días. El sol va a ser aquel también que va a marcar las 4 estaciones que nosotros conocemos y por lo tanto también va a abrir y cerrar el año que llamamos solar de 365 días. La luna va a marcar sobre todo las semanas y los meses, en ese ciclo desde que va a desembocar en la luna llena. Pues bien, el momento, la primera luna llena de la primavera va a ser, que coincidía con el 14 de Nisán, la Pascua judía. Y el primer domingo después de la luna llena de primavera será la Pascua cristiana, donde Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y ahí está la primera celebración litúrgica de nuestra Iglesia en las primeras comunidades cristianas.
Espero que no esté siendo demasiado complejo y complicado, pero quisiera partir del misterio pascual, porque ese es el centro de nuestra fe. Jesucristo ha resucitado, y eso da pie al día del Señor. Pero enseguida empieza a hacerse más histórico. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ha muerto, y ha muerto en una cruz. Y Jesucristo ha muerto en una cruz después de haber sido juzgado injustamente. Ha sufrido una pasión. El misterio pascual de resurrección se convierte en misterio de muerte, se convierte en misterio de pasión y de entrega de la vida. Ahí tenemos ya el triduo pascual, el inicio de la Semana Santa. Después, más adelante, vendrá toda la Semana Santa como nosotros la hemos conocido, sobre todo a partir del siglo IV. Pero desde el inicio, este misterio pascual ha hecho posible que nosotros podamos celebrar nuestra salvación. Y eso se hacía celebrando, haciendo el memorial de la última cena. Ya sabemos que los cristianos cambian el sábado por el domingo. Y el misterio pascual va a iluminar, va a quitar el velo, vamos a decirlo de esa manera, de todo el misterio de la vida de Jesús. Gracias al misterio pascual, nosotros vamos a encontrar el sentido, y ese es el camino recorrido por los evangelios, por ejemplo, que desde el misterio pascual van a leer y van a entender y van a poder descifrar el misterio que encierra la vida de Jesús de Nazaret, desde el inicio hasta el final. Aquel que ha resucitado de entre los muertos va a ser aquel que desde el inicio de su vida ya posee la plenitud del Espíritu y es el Hijo de Dios que se va a hacer hombre. San Juan va a decir que ese Hijo de Dios, el que existe desde siempre con el Padre, que ha participado y por medio del cual se han creado todas las cosas y al que se dirige toda la creación, se ha hecho carne, plantó su tienda entre nosotros. La anunciación está llena de la luz de la resurrección. Se anuncia a María la gran alegría de que precisamente Jesús, Dios salva, se va a encarnar en su seno. Ahí tenemos a María como una de las figuras propias del tiempo de Adviento, porque es la respuesta de la libertad humana. Sin el hombre, Jesús nos encarna. Y ahí empieza ese proceso humano, la persona eterna del Hijo de Dios, para vivir su vida humana entre nosotros. Pero esa vida humana cargada de divinidad, porque es verdadero Dios, desde el principio va a actuar como verdadero hombre, 100% hombre. No le falta nada a su humanidad y es semejante a nosotros, y digo a propósito no le falta nada, porque a la nuestra le falta mucho. La nuestra es una humanidad en proceso que se va a tener que construir en la semejanza de Jesús, porque nosotros hemos perdido la imagen con el pecado. Jesucristo 100% ser humano, porque vive su vida humana en plenitud y en apertura plena a la divinidad, porque Él también es verdadero Dios. Y así toda su vida va a estar impregnada de su divinidad, pero a la vez una divinidad escondida en su humanidad, encaminándose así hacia la pasión y hacia la muerte. Una pasión y una muerte que le crea dificultad, que le crea llanto, que le crea angustia, que le crea la vivencia del haber sido abandonado por Dios. Y ahí tenemos el ciclo litúrgico que se convierte, ¿verdad? El paso de la naturaleza, el sol y la luna, que en los procesos de las estaciones, el sol, la luna embarazada por el sol, da lugar a la vida, que en el pueblo de Israel se ha transformado en liberación de la Pascua, liberación de la esclavitud, para caminar hacia la libertad en la tierra prometida. Ahora se va a convertir en la vida nueva, dada a nosotros en el don del Espíritu Santo, pero que se ha engendrado en la celebración pascual. Ya tenemos ahí el ciclo litúrgico.
empezamos con la Navidad, porque ahí es donde empieza el misterio de la salvación hecho historia, en Jesús de Nazaret. Claro, ese misterio de Dios, hecho historia, hecho carne, hecho hombre, viviendo y caminando con nosotros, va a ser celebrado el día 25 de diciembre. Ya desde el siglo IV aparece esta celebración. ¿Por qué el 25 de diciembre? No voy a entrar, ¿verdad?, en mucha especificación, porque Él es la luz que alumbra a todos los pueblos. Y el 25 de diciembre se celebraba en el Imperio Romano el día que se llamaba del Sol Invicto. El Sol Invicto, que era el César. Y que para quitar y apartar a los cristianos de ese culto idolátrico al César y a la divinidad Sol, entre comillas, ¿verdad?, dijeron: nosotros no celebramos ni creemos ni caemos en la idolatría, sino que el Sol del mundo que ilumina a todos los pueblos es Jesús. Por eso empieza a celebrarse esa fiesta el 25 de diciembre. Y desde el 25 de diciembre se va elaborando anteriormente un periodo de preparación a esa fiesta, como también se fue elaborando un periodo de preparación a la fiesta de la Pascua, que es el que conocemos hoy con el nombre de la Cuaresma, y este periodo de preparación a la fiesta de la Navidad es el que conocemos con el nombre del Adviento, que empezamos en este domingo. Bueno, espero que no me haya hecho un lío o que no sea muy complicado de entender lo que comenzamos a celebrar. Empezamos a prepararnos para el nacimiento, pero eso es algo que ocurrió en el pasado. ¿Por qué ahora nosotros tenemos que recordar ese momento? Porque somos cristianos y creemos en Jesús. Sí, ya lo sabemos, pero es un mero recuerdo. Es como yo he escuchado en un lenguaje coloquial, una preparación para celebrar el cumpleaños de Jesús. Muchos han comparado la fiesta de la Navidad con celebramos el cumpleaños de Jesús. Jesús cumple años. Y yo he pensado, digo, yo me parece que eso es una barbaridad. Celebrar un cumpleaños significa celebrar que nuestra vida está en camino. Significa celebrar que nos vamos construyendo como personas. Significa también una actitud agradecida por haber recibido el don de la vida. Y significa también una celebración de que precisamente vamos caminando, vamos creciendo, vamos adentrándonos en esa experiencia apasionante que es la experiencia de la vida humana. Pero no estamos celebrando eso en Navidad. No nos estamos preparando para celebrar el cumpleaños de Jesús. Estamos celebrando el misterio de la salvación. Y en la Navidad celebramos que ese misterio de la salvación inicia en una época que llamamos la plenitud de la historia, con la encarnación del Verbo, con el Hijo de Dios que se hace carne en el seno virginal de María. Entra en la historia el misterio mismo de Dios, ese misterio, como lo llama San Pablo, que antes ha sido escondido y que ahora se revela en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que ahora, sea tanto como judíos como paganos, forman parte de la herencia prometida. Y eso es el año litúrgico, adentrarnos en el misterio de la salvación. El año litúrgico a veces me da la sensación que nosotros lo vivimos, sí, como un momento especial de preparación a una fiesta bonita, llena de luces, en este caso la Navidad, o lleno del folclore también popular, tradicional, con devociones, ¿verdad? Con una ornamentación, con una ilusión también en torno a los regalos. Y todo eso nos distrae. Nos distrae porque tenemos que captar el misterio de salvación que celebramos. La Eucaristía no es una fiesta de folclore. La Eucaristía es el misterio de la salvación en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y el año litúrgico
es adentrarnos en ese misterio de salvación con Jesús, caminando desde el inicio, donde el misterio de Dios se hace carne en el seno virginal de María, para que así nosotros podamos empezar a vivir desde el inicio ese camino humano de Jesús, que nos va a hacer, que nos transforma, que nos va a transformar, perdón, en sus discípulos, y ahí el tiempo ordinario va a darnos la posibilidad de caminar con Jesús y aprender a seguirlo cada día. Y también en el misterio pascual nos va a recordar que seguir a Jesús es morir para vivir continuamente. Y solamente esa luz de la resurrección que culmina en el don del Espíritu Santo nos va a dar, y ahí viene este tercer elemento del año litúrgico, la posibilidad de transformar este mundo, esta historia que se encamina a su plenitud en el final de los tiempos. Pues ahí tenemos los tres elementos del año litúrgico. Disculpen si no he sido capaz de ser más esquemático, quizás más ordenado en mi explicación, pero ojalá que haya permanecido lo fundamental de esta explicación. El año litúrgico es el adentrarnos, o mejor dicho, la invitación que nos hace Dios para entrar en el misterio de salvación revelado en la vida, en el nacimiento, perdón, en primer lugar, ¿verdad? En el nacimiento, la vida, el mensaje, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa salvación que se nos ha dado con esa vida, pasión, muerte y resurrección, se haga una realidad en el hoy de mi existencia. Adentrarme en el año litúrgico, en la celebración de la liturgia, va a ser beneficiarme de ese don de la salvación. Yo puedo entrar en ese misterio de salvación cuando celebro la liturgia. En todo el año litúrgico y en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía. Ahí es donde yo puedo vivir, identificarme, acoger en mi vida ese misterio que la va a transformar. Y eso me va a dar la posibilidad de que yo viva como discípulo de Jesús, renovado y renovando el mundo en el que Dios me ha puesto. Eso sí, sabiendo que este mundo no es definitivo, sino que yo estoy puesto en él para que, acogiendo el don de Dios, pueda transformarlo con mi granito de arena y así reorientarlo, porque eso es lo que ha hecho Jesucristo con toda la creación, hacia la plenitud final. Ahí tenemos el año litúrgico donde Cristo es el alfa y el omega en su misterio pascual. Ahí los dejo, quizás con demasiado para pensar, quizás con demasiado para reflexionar, quizás con una síntesis que a mí me sigue costando y sigo cada vez más adentrándome en ese gran misterio de nuestra salvación, porque ese es el camino de la vida, poder cada vez más ser invadidos, transformados y orientados hacia Jesucristo, que es el alfa y la omega. Hasta pronto y bendiciones. Más adelante explicaremos un poquito más las lecturas del primer domingo de Adviento. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta pronto.